Bien, estamos de vuelta con más de Martes Cuestión de con Ley. Marta Luna. Este segmento llega gracias a Norfolk Financial Group. Estamos de vuelta con más de Cuestión de Ley, como cada martes, martes con Marta Luna, porque hay que obviamente hacer un balance también de la gestión del presidente Molino a 100 días. Mira, yo he visto reacciones de gente también, porque hay gente que como que no tiene paciencia ya en la vida. Y se ponen, sí, que en 100 días, ¿qué vas a decir? Sí, pero es que ya esto es una cosa establecida, eso no se acaba de inventar. Entonces, la gente tiene que también entender que los 100 primeros días demarcan quizá un camino hacia dónde son las prioridades de una administración de gobierno. Entonces, de eso se trata. Ya por lo menos tenemos un presidente que da la cara, que semanalmente hace una especie de rendición de cuenta, cosa que aquí no se había visto y habíamos tenido una total opacidad sobre ciertos temas en el país. Bienvenida, licenciada Marta, qué gusto tenerla con nosotros. Y antes de iniciar a conocer un poquito más acerca del tema presupuestario, ¿cuáles son esas acciones que usted puede evaluar durante estos 100 primeros días que pueden avanzar a mejorar de alguna manera la situación económica del país? Mira, yo creo que así como lo dijo en su discurso inaugural, el presidente, no solo aquí, sino en cada foro, tanto él como la Cancillería en que se han presentado, ha mantenido una lucha de la defensa del nombre y rescate de nuestro país. Panamá es un país que tiene muchísimas cosas que ofrecer, tiene una biodiversidad hermosa, tiene una naturaleza, pero de verdad que divina, goza excepto las lluvias, que son normales en nuestro clima, de una paz, porque nosotros no pasamos por los tornados, no pasamos por los terremotos, entonces tenemos mucho que darle al mundo, lugares espectaculares, tanto en turismo como en ecoturismo, como en país de tránsito que permite la apertura de otros lados. Sé que están en proceso de una revisión de todo lo que es el manejo bancario, que la verdad, de haber sido un centro internacional bancario, pasó a ser un centro con 2 o 3 bancos internacionales y muchas trabas. Sin embargo, creo que la superintendencia y todo el equipo que ha entrado con el presidente está consciente de que nosotros tenemos que rescatar esa posición geográfica sin el miedo a que seamos utilizados como plataforma. Conforme avanza la tecnología, conforme van suavizándose las cosas, nosotros podemos volver a ofrecer la plataforma internacional como punto de enlace porque tenemos dólar y porque nos resulta más fácil manejar a través del dólar una compra en China y que ponerla en el país que la está requiriendo. Entonces podemos funcionar como un centro internacional. Pero lógicamente, primero rescatar el nombre, porque nadie quiere hacer una operación con un país señalado. Creo que ese discurso se ha manejado bastante bien. Mira, yo veo y yo tanteo la parte económica en el sector servicio diferenciado del sector compras. En el sector compras siento que todavía estamos en un proceso un poquito lento porque mucha gente tuvo carencias económicas, tuvo falta de empleo y eso afecta al consumidor en cuanto a su compra. Sin embargo, nos acercamos a los 3 meses más de más movimiento en el sector compras, donde empezamos a preparar las navidades, donde la gente hace su esfuercito, donde se va a recibir en un mes los ahorros que la gente logró hacer para los que pudieron hacer ahorros y comienza a circular dinero en la calle. Yo quiero pensar y siento que el año terminará mejor que el pasado, todavía no a los niveles de los años 18, 17, y no menciono el 19 porque el 19 ya venía con un castigo, pero creo que vamos en recuperación y yo sí apuesto al país, todavía le apuesto al país, creo que 100 días te permiten saber más o menos los rumbos, pero todavía no te permiten saber las reacciones. Mi temor, le soy franca, es que ya visualizas a un sector magisterio anunciando una reunión para ver antes de que se concluya con lo del Seguro Social sus posiciones de una manera muy cerrada.
Eso me preocupa porque no entender el problema tan grave que tenemos con la Caja de Seguro Social nos lleva a estar en una alerta de una posible suspensión de clases en pleno octubre, terminándose casi el año escolar, que no me parece. Una de las grandes causas de que Panamá no sea un país mejor catalogado internacionalmente en cuanto a trabajo y beneficios es precisamente por la baja educación que tenemos. Y si a eso tú le agregas que voy a hacer un paro cuando todavía ni siquiera ha entrado en el debate las medidas o el proyecto de ley de la Caja del Seguro Social, siento que es, dije, advertirte que yo mando. Y si aquí vamos a medir fuerzas, entonces, señores, el país y la economía se van a terminar de venir al traste, porque es muy fácil decir, el gremio educador y el gremio del Suntrack y el gremio del CONATO y todos los gremios decir, el Estado tiene que poner más dinero. Pero, señores, ¿de dónde sale el dinero del Estado? El dinero del Estado sale de impuestos. Y si yo tengo que cerrar mi negocio, yo no pago impuestos. Y si no pago impuestos, el Estado no tiene plata para seguirles dando a estos gremios que son los más caros y los más difíciles de sostener. Entonces, entendamos que tenemos que tener un poquito de paciencia. Ese es Claro, mi único temor. Los anuncios de claro, paros que todavía, ¿no? Si pensábamos que el gobierno estaba mal, como dicen, estaba mal, estaba mal. Sin embargo, la claro. cosa se puede perfilar bien porque tenemos un país luchador, porque tenemos un país de gente trabajadora y porque tenemos un país donde el panameño busca su sustento. Entonces, démosle un poquito más de tiempo a que las cosas avancen en este país. Es Claro. mi Y, opinión. claro, y hablando precisamente de esa economía que todos queremos que repunte finalmente, porque si al país le va bien, nos va bien a todos. Ayer justamente el Ministerio de Economía y Finanzas, el licenciado Felipe Chapman, presentó el presupuesto general del Estado para el 2025. Se habla que el mismo es de 26.084 millones y con esto hace una pues ponderación de que sí se ha logrado una reducción del 15%, Marta, en comparación con la ley de presupuesto del 2024, que equivalen a 4.605 millones como parte de una estrategia financiera. Usted es experta en derecho tributario. Yo creo que aquí para el panameño de a pie es importante que comprenda en qué esto se traduce, si realmente hay un verdadero ahorro en este presupuesto, porque si bien se ha presentado de esa manera, aún falta que se presente ante la Asamblea para su ratificación. La gente lo que quiere saber es en qué se está ahorrando verdaderamente, a dónde se metió la mano en el bolsillo para poder entonces decir hay contención, hay reducción en salarios, en viáticos, en el presupuesto de la asamblea, en otras cosas que la gente pues quiere entender de dónde sale este ahorro y si verdaderamente esto se va a mantener así o cuando llega a la asamblea se aprueba y después vamos a tener adendas y vamos a tener pues o terminar con un presupuesto inflado como ha pasado en años anteriores. Mira, Edna, y esto es bien delicado. Cuando se ha soplado un presupuesto, se ha hecho bajo la presunción de una recaudación mayor. Y la realidad te enfrenta a cuál es la recaudación que tienes por los diferentes rubros, tanto impuestos directos, impuestos indirectos, inversiones, bonos o lo que tengas colocado en bolsas, en bancos, en demás. Entonces, el presupuesto, y esto es fundamental, el presupuesto del Estado es como el presupuesto de mi casa. Si yo quiero hacer un presupuesto y yo pretendo cambiar el otro año todo el mobiliario de mi casa y pintar la casa, yo tengo que tener alguna fuente de reserva para eso. Eso que yo voy a hacer de cambiar artículos, cambiar muebles, se llama inversión. Para eso tengo que tener un fondo de ahorro para hacer la inversión o tener una fuente de repago de la inversión que sea segura, porque de lo contrario no me puedo meter a hacer la remodelación porque me va a quedar la mitad de la casa pintada y la otra mitad no. Voy a desechar los muebles y la diferencia no la voy a poder comprar. Entonces,
lo que sí estoy convencida, porque conozco a Felipe Chapman perfectamente bien y sé el tipo de persona que es el equipo que lo está acompañando, es que ha sido un presupuesto cónsono con lo que le permitió este tiempo encontrar. Para hacer un presupuesto, tú comienzas revisando el actual, lo que hay en el actual y lo que está ejecutado del actual. Y sobre eso ejecutado, ya te vas diciendo, espérate, si por ejemplo, ambiente, voy a inventar, no estoy diciendo que ambiente no lo hizo, pero por ejemplo, si ambiente tenía 7 millones asignados y ha consumido 2 y estamos ya terminando el año, yo puedo entender que ambiente el otro año puedo bajarlo a 4. Quizás si ellos se desarrollan y esos 4 lo ejecutan, tenga que solicitar un excedente después. Pero por el momento puedo hacer un recorte. Entonces, ¿cómo se levanta el presupuesto? Revisando la ejecución que a la fecha ha tenido todo el mundo, comparando esa ejecución y ese presupuesto con lo que se ha recaudado a la fecha. Y aquí yo sí voy a ser un poco atrevida. ¿Por qué? Porque las cifras de recaudación, y esto lo he sostenido en periodos anteriores, están basadas en la morosidad que tiene el Estado más lo que anualmente yo recibo por cajas de los distintos impuestos. Y la morosidad, por muy agresiva que sea la política de cobro, que estoy sintiéndola, porque a mí me llegan 200 correos, ¿de qué me vale, Edna, que me lleguen 200 correos si a mí, mis clientes, esos 250 ya ni siquiera existen, ya ni siquiera operan? ¿Ok? 50 tienen problemas económicos muy graves y el arreglo de pago que les exige el Estado no lo pueden cumplir. Tendrían que para pagar hacer un arreglo que se dispara montones de años y las reglas de ellos no lo permiten. Entonces la opción es que cuando a mí me preguntan, ¿qué hago, Marta? ¿Qué haces? ¿Qué? Te van a cautelar ¿qué? Lo poquito que tengas y te vas a quedar cautelado hasta que pasen los años y tú puedas o pagar o liberar. Qué triste, pero ¿por qué? Porque tengo una base de datos que está basada en morosidades que debieron depurarse en situaciones que no son reales y yo no puedo presupuestar lo que yo no sé que puedo cobrar. ¿Ok? Yo no puedo decir que el otro año yo voy a vender en lugar de $100,000, $200,000 porque yo quiero. Yo tengo que tener una estrategia de venta para poder traer esos $100,000 adicionales. Entonces, considerando lo que conozco, por eso te digo, de Felipe Chapman, te puedo asegurar que él ha mirado la realidad de lo que hasta ahora él conoce y sobre eso ha montado el presupuesto. Pero hay un tema que él explicó muy bien y que a pesar de los recortes presupuestarios en materia de gasto diario de operaciones y de salarios, te vas a encontrar con otro problema. Y si tú miras el presupuesto, vas a ver que hay 4 ministerios que son los que depuntan tanto en el tema operativo y son salud, educación, seguridad. Si tú observas, salud y educación gozan de aumentos de sueldos automáticos por cumplimientos de años, por cumplimiento de rangos. No tienen que ver con la evaluación, que eso es una queja que yo siempre he tenido como exdirectora de recursos humanos que fui. O sea, tú debes aumentar salarios conforme al rendimiento de la persona. No porque yo sea médico me tengo que ganar automáticamente un aumento cada 3 años. ¿Ok? Y menos si yo no estoy rindiendo más de la milla extra. ¿Ok? Y por eso insisto en la evaluación y puedo caerle muy mal al sector médico y al sector educativo. Pero es que la calidad de educación cayó y yo tengo aumentos de salario. La Pero es que calidad del servicio ahí médico se ve la cayó. hegemonía, ahí se ve porque Ajá, es que son dos gremios que agarran y paralizan el país. exactamente. Y entonces tengo situaciones que no Exactamente. puedo Decisiones políticas. tocar, que no puedo tocar en la ley, pero que me obligan a que lo que tengo en recortes en otras instituciones lo tengo que aumentar en viabilidad hasta que el país decida cambiar el modelo de constitución, porque después son derechos adquiridos que no te puedo tocar. Entonces, es un tema tan delicado. Esta mañana escuchaba a alguien decir, pero es que cuando alguien aceptó gobernar sabía las condiciones. No, señor. Si tú mañana me nombras directora en un banco y me disfrazas los saldos del banco, yo entro confiada en lo que yo tengo. Pero resulta que yo entré al banco y encontré que los saldos y las inversiones y todo está disfrazado. Créeme que pongo mi renuncia más rápido que volando.
porque me estás engañando y me vas a hacer quedar mal. Lamentablemente el presidente de la República no puede correr y renunciar así No en día. puede. Se encontró con una realidad y tiene que irla enfrentando a medida que va pasando el tiempo, y es una realidad muy cruda que algunos la veníamos anunciando en periodos anteriores. El mismo ministro de Economía anterior, en reuniones que sostuvimos al inicio de su gestión y posterior a su y durante ya su gestión, siempre nos decía el tema de los aumentos automáticos de salario, que yo los conozco y que sé que son reales. Y mencioné los dos gremios fundamentales, pero hay otros que también tienen esa misma situación de aumentos. Entonces, eso es lo que va a ser muy difícil, que en este primer año tú veas inversiones que no sean bajo otra figura nueva que se creó y que ojalá sea la figura que nos sirva para levantarnos, que es las APP. Si nosotros empezamos a trabajar con APPs, que son asociaciones privadas públicas, que van a hacer obras y que van a autogestionarse para que el Estado no tenga que invertir, esas fuentes de trabajo generarían trabajo, por ende, trabajo trae impuestos, trae seguridad social y trae desarrollo. Entonces, Ahora, si sí. vendemos la figura de las APP bien y la gente compra y sabe que esto es por el bien de mi país, entonces a la larga sí veremos un desarrollo. Si no, este primer año de presupuesto va a servir, Ricardo y Edna, se los digo, para saber para el próximo presupuesto cómo entro. Porque ya he medido un año entero la ejecución, he medido un año entero la recaudación, las mejoras, los planes de gobierno, y ya sabré entonces si puedo visualizar una proyección de crecimiento real que llegue al panameño de a pie en los próximos 4 años de gobierno, saltándome este primero de estabilización. Claro, que es de aprendizaje también, de encontrarse, Correcto. de hacer con lo que hay. Ahora, usted que mencionó ahorita las APP, y yo estaba pensando precisamente en esa composición del presupuesto. Esta mañana teníamos oportunidad de hablar al respecto y se me escapa quién lo mencionaba, pero decía, el tema es que, pues, o sea, al momento de ajustar, y la ejecución es tan importante que toman en cuenta lo hecho por una pasada gestión o administración, el Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo. Si el nivel de ejecución del presupuesto fue bajo, porque es una irresponsabilidad además hacer un presupuesto, o sea, no ejecutar el presupuesto, entonces el reflejo de lo que viene es en funcionamiento tanto y en inversión tanto, y resulta que la inversión está tan baja que ¿qué se hace? Entonces mucha gente dice, lo que pasa es que aquí lo que se necesita es activar la construcción pública, o sea, el trabajo, ya sea de carreteras, ya sea de infraestructura y demás, porque eso también dinamiza la economía y levanta un sector. Mira, yo he visto, no sé si es coincidencia o es la nueva gestión, pero he visto más movimiento de reparación de calles, de aperturas y revisiones de los que vi en los 4 años anteriores, ¿ok? ¿Eso qué quiere decir? Que algo está ocurriendo. Siempre que le quedará al ministerio la oportunidad de pedir un crédito extraordinario, y el Estado debe evaluar, un buen administrador, como es el ministro de Economía y Finanzas, evaluar si hay otro ministerio por allí que no está ejecutando y quitarle a ese ministerio y pasarle al ministerio que está ejecutando. Es la diligencia que tiene un buen padre de familia cuando ves que tienes un hijo con una dificultad y otro hijo que no necesita. Entonces, quizás a ese que no necesita lo puedo aguantar un tiempo mientras me dedico a el que necesita. Es una gestión muy ambiciosa, pero era la gestión que se hacía años atrás. El Ministerio de Economía y Finanzas tenía un departamento de presupuesto muy sólido, y cuando tú ibas a presentar un proyecto, tú tenías que tener tu fuente de repago, tu sistema, tu proyección, y era el Departamento de Presupuesto de la Nación quien jugaba con la cifra, le quitaba a unos y le daba a otros. Entonces, no veo por qué hemos deteriorado esa figura en los últimos años, cuando al final del periodo se quedan presupuestos sin ejecutar. Hay una gran cantidad de deuda por pagar. La simple devolución de impuestos, que ya son impuestos pagados por ti erróneamente o adelantados al Estado y que tienes derecho a que te la retornen,
no ha podido pagarse en casi 18 meses desde el gobierno anterior. O sea, veníamos bastante bien en cuanto a pago, veníamos con un programa de pago de 90 a 120 días y ahora volvimos a año y medio sin que haya un ACH a la cuenta tuya de la devolución de tus propios impuestos. Esto genera como un disgusto interno y tú dices, ¿sabes qué? Yo no voy a pagar más impuestos porque si cuando me tienen que devolver no me devuelven, o quiero burlar el sistema porque no me están retribuyendo lo que me corresponde. Entonces, en ese tema de la transparencia, es importantísimo que el Estado comience a pagar a los proveedores, a los que les debe, para que ese dinero también circule. Porque ese dinero Claro, que pones en la calle genera automáticamente compras, pagos, inversiones. claro. Marta, una de los apuntes que indicó el ministro de Economía y Finanzas es que este nivel de endeudamiento con el cual se encontró impide que se hagan inversiones en materia de infraestructura y otros proyectos que son clave precisamente para esa dinamización de la economía. Su respuesta después del cambio son las 4 de la tarde. Vámonos rápidamente al cambio y volvemos con la respuesta. Y dejamos justamente una pregunta en el tintero acerca de una de las palabras que emitió el ministro de Economía y Finanzas en cuanto a que este elevado endeudamiento impide la capacidad del Estado para realizar inversiones en materia de infraestructura y otros proyectos. Marta. Sí, exactamente. Esto es la realidad que hoy tenemos. Él se encuentra con una deuda pública que tiene que ser pagada. Si no la pagas, no tienes ni más dinero y puedes recibir castigos superiores. Hay países como Venezuela o otros países que en un momento dado dicen sencillamente yo no pago y no me importa, ahí están las consecuencias. Sin embargo, Panamá siempre, eso ha sido un punto muy valorado y por eso cuando ha habido emisiones de bonos, todo el mundo quiere comprar bonos porque Panamá ha sido un país que sabe que paga a la gente y eso está muy bien. Eh, ¿Qué sucede cuando tú encuentras? Si tú encuentras un préstamo que hoy está al 9, tienes que cambiar ese préstamo, pero no lo puedes hacer a un mes de haber llegado a la presidencia, ni a 2, ni a 3 meses. Tú tienes que demostrarle a los bancos, y creo que esa es la gestión que han venido haciendo y que poco se conoce, es ir a las instituciones y decirles, mira mi seriedad, el presupuesto es la primera señal de que yo estoy recortando gastos, estoy recortando inversiones en la medida en la que puedo, porque no puedo hacerlo a lo loco, como lo expliqué anteriormente, hay obligaciones que hay que cumplir sí o sí. Entonces, el mostrarle al mundo mi primera ejecución de reducción es una señal positiva para que estos organismos internacionales digan, ¿sabes qué? Yo no estoy necesitando el dinero, yo puedo hacerte un refinanciamiento, yo puedo extenderte el plazo, yo puedo bajarte la letra, yo puedo ajustarte los intereses, ¿ok? Pero esto es, Edna, lo que yo trato de decir desde hace 4 años en este país. Si yo no conservo mi buen crédito, puedo ir al banco ahorcado diciéndoles que estoy a punto de perder mi casa y nadie me va a prestar para que yo pague la deuda de mi casa y terminarán ejecutándome la casa. Si yo tengo un buen crédito, si yo he hecho mis esfuerzos, si yo le demuestro al banco que yo tengo la capacidad, no de pagar una letra de 1,000, pero sí de pagar una letra de 800, el banco me puede extender unos años, siempre y cuando obviamente lo pueda soportar. En mi caso, es la edad, mi tope. En el caso de un ciudadano panameño, es su seguridad de un repago, su fuente de trabajo y su seguridad de un repago. En el caso del Estado panameño, es la certeza del cumplimiento de las obligaciones. Entonces, este primer año, y por eso hablé de que este primer presupuesto, para mí entender, es consono con esa realidad. No puede invertir en obras sociales, a no ser, perdón, en obras públicas, a no ser que sea por la figura de una APP, porque no tengo los recursos. ¿Y qué voy a hacer? Voy a irlos a pedir para poner una obra en ejecución cuyo costo va a ser 3 veces el costo de si me aguanto un año más
y lo puedo presentar. Yo creo, y quizás le he puesto mucha fe al gobierno, que algunos por los comentarios de los oyentes en cuanto al Chenchen, no se lo ven. El grado de desesperación del individuo de poder afrontar su día a día lo lleva a ser desconfiado. Yo, sin embargo, creo en esto, creo que la gente está impaciente porque ha sido traicionada muchas veces, pero confío sinceramente en que el gobierno va a ser responsable en este primer año y eso es mi carta para luego decirle al mundo, ok, ahora sí, revísame las condiciones. Si hubiéramos tenido ahorros, hubiera sido muy fácil. Tú con el ahorro vas y cancelas los préstamos caros y no ha pasado nada. Pero entonces, ¿dónde está Panamá? Panamá no tiene ahorros. Sabemos todo lo que pasó, todo lo que se comprometió y todo lo que se despilfarró inmoralmente y que va a tomar su tiempo. Esto sí se lo puedo decir como abogada a todos los oyentes. Yo no puedo presumir que si alguien estuvo en un puesto, ya le puedo ir a su casa y quitar todo. Yo tengo que hacer la evaluación tributaria, administrativa, financiera, probar el enriquecimiento ilícito antes de poderle quitar sus bienes. Y peor aún, Edna, si hubiéramos apostado a la ley de apropiación de los bienes, como se pretendía, de los bienes mal habidos, pues sencillamente en el momento que tú no me puedes justificar, te los quito, los remato, le pago, le devuelvo el dinero al Estado y listo. Pero nos fuimos a pelear que no, porque es que va a haber suspicacia, que va a haber esto, que va a haber lo otro, y hemos dilatado hasta la ejecución de lo que obtenemos ilegalmente en una embarcación de drogas. Por Dios. O sea, Marta, sí, Marta, antes de despedirte, hay una pregunta que me acaba de venir a la mente y es cuando hacen esa revisión del sobreendeudamiento que el anterior gobierno tuvo, ¿hay algunos renglones que te pueden decir por qué ese sobreendeudamiento? Porque a veces se nos olvida que aquí hubo un tema de pandemia en donde se tuvo que hacer una inversión importante. Entonces, ¿estará eso o formará parte el tema de la pandemia con este sobreendeudamiento que parece habérsele olvidado a todo el mundo? bueno, primero que nada, sí, y esto es muy importante, Edna. La pandemia tenía una justificación para endeudamiento, porque las empresas fueron cerradas casi un año, muchas empresas fueron cerradas obligatoriamente casi un año, otras disminuyeron su rentabilidad en un 70% por el tiempo de cierre. Imagínate un restaurante que ya no recibía gente haciendo un delivery que no es igual y yo comprando un delivery si no tenía fuente de trabajo. Entonces, eso mermó los ingresos de recaudación de esos años y el Estado tiene que suplir porque tiene que seguir pagando salarios porque se suspendió la privada, pero no se suspendió el pago de los trabajadores del gobierno. Entonces, ni se redujeron. Exactamente, Entonces, exactamente. todo ese costo durante la pandemia y todos los excesos que vinieron después de la pandemia por la parte política, que ahora empiezas a ver cuáles puedes recuperar y cuáles no, son la causa del endeudamiento. Ya en los últimos dos préstamos se decía que eran para pagar funcionamiento. Y ya ahí tú sabías que no había inversiones y que había que pagar funcionamiento. Porque es que tú no le puedes salir al empleado público a decirle, señores, la plata se acabó en el mes de agosto y septiembre, octubre, noviembre, diciembre ustedes no van a cobrar. Entonces tengo que conseguir dinero para pagar eso y súmale a eso el despilfarro que fue los dineros en las asambleas, en los disque llamados apoyos a las alcaldías y todo lo que ha ocurrido. Lógicamente, aquí viene una situación sin convertirnos en lo que ocurrió en el año después del gobierno de Martinelli, que había que investigar algunas cosas, pero se convirtió en un cuco peor, que se investigó lo que se debía y lo que no se debía investigar, sin convertirnos en ese loco que va a empezar a hacer llamamientos a juicios a todo el mundo. Hay que hacer una investigación de lo que fueron dineros mal habidos y tenemos que retomar el tema de que todo patrimonio no justificado debe ser
tomado por el Estado, porque yo no puedo justificarlo. Si yo no tengo nada que ocultar, yo digo de dónde viene mi dinero. Pero si tengo mucho que decir o lo recibí por conexiones políticas, bueno, señora, me tocó devolverlo para poder que eso retorne a las arcas del Estado y pueda el Estado asumir las responsabilidades que le corresponden. Pero no podemos pretender que sea en un día. Son procesos largos, son situaciones que toman su tiempo. Tenemos debilidad de un ministerio público que no conoce el manejo financiero completamente, que tiene unos que otros fiscales que sí entienden el tema de rastrear dinero. Tenemos que fortalecer el ministerio público, tenemos que buscar la certeza del castigo en el órgano judicial y tenemos todos que saber que tenemos que darle tiempo para que las cosas mejoren. Pero Claro. sobre todo, seamos positivos, porque 100 días nos pueden agobiar si teníamos demasiadas expectativas y eso sí me preocupa, porque la demasiada expectativa era señal de que la plata iba a correr de la nada. La plata solo se obtiene con trabajo, no hay otra. Entonces yo lo que pido no es que me caiga chenchen, es que haya oportunidades de trabajo para que yo pueda obtener el chenchen que necesito para Claro. cubrir mis obligaciones. Que corra el efectivo, que Oportunidades de corra trabajo. que se mueva exacto la economía. Licenciada Marta, muchísimas gracias, como siempre, este ejercicio que hacemos de la mano suya, con su experiencia y obviamente sus aportes. Un Excelente abrazo a tarde. la distancia. Un abrazo a la distancia. Saludos. Bien, Edna, ya está preparado con nosotros nuestro siguiente invitado, un amigo de la casa, ya lo hemos